desdicha, rencor, odio, miedo, salvación. Esto es Ghostwire Tokyo. Todo empieza en la región de Shibuya, Tokio, donde Akito se dirige al hospital a visitar a su hermana Mari, pero sufre un accidente en el trayecto, dejándola al borde de la muerte. Un espíritu llega al lugar del accidente y desesperado entra al cuerpo de Akito. Él se despierta confundido y al verse en un espejo, algo negro emana de su cara y su brazo. Unas personas se acercan a ayudarlo, pero huyen al verlo. Mientras el espíritu le dice que necesita su cuerpo, una niebla aparece por todas las calles, haciendo desaparecer a las personas, pero a Akito no le pasa nada gracias al espíritu. Te lo tengo que explicar, supongo. Mientras yo esté aquí, serás más fuerte. Ahora vamos. De repente aparecen en la niebla varios espíritus malignos, conocidos como visitantes, y en las pantallas un sujeto con una máscara de Anya, diciendo a las almas de las personas desaparecidas que él será su salvación. Entonces estas almas se elevan y son transportadas a un receptáculo que Anya preparó para un ritual. Él se va y los visitantes también. ¿Qué fue eso? El enemigo. Vamos. ¿De qué estás hablando? El espíritu trata de controlarlo por la fuerza, pero Akito se resiste. No hay nada que puedas hacer. ¡Obedéceme! ¡No, no puedo! Akito menciona que debe hacer algo, recordando a su hermana. No me importa tus problemas, le contesta, y trata de matarlo para tener el control total. Pero Akito es más fuerte. Lo que quieras, pues. Por ahora te seguiré la corriente. Solo recuerda, tu vida está en mis manos. Punto. Aparecen algunos visitantes, los cuales representan los malos sentimientos, rencores o frustraciones que tuvieron cuando estaban vivos y ahora están por toda la ciudad. El espíritu le enseña cómo atacar y defenderse de estos entes por medio de la energía o éter. Al acabar con todos, se dirige al hospital donde está Mari, enfrentándose a visitantes y alucinaciones. Llega a la habitación de su hermana. Al entrar, comienza a dolerle la cabeza y ve a Anya frente a su hermana. Él planea usarla para su ritual. No la toques, le dice Akito, y el espíritu que está dentro de él aparece. Liberé tu espíritu de su prisión y aún así te aferras a la carne mortal. Así es. He vuelto por ti. Akito y el espíritu van a atacarlo, pero es detenido por 3 personas con máscaras diferentes. Akito es herido por Anya y se llevan a Mari. Después Akito se despierta y el espíritu menciona que solo han pasado 3 segundos en el mundo real. Uno más y morirá. No puedo morir aún. Solo hay una forma de evitarlo. Dame tu cuerpo. Yo salvaré a tu hermana. No te estoy obligando, le dice, sin otra opción. Akito le dice su nombre y el de su hermana. El espíritu le contesta que lo llame KK, ya que renunció a su nombre real. Akito le pide que ayude a Mari y KK regresa a su cuerpo. Regresando al mundo real, recuerda cuando él cerró la ventana del cuarto de Mari. Después hubo un incendio y ella quedó atrapada. Al salir del hospital, KK menciona que Anya lo mató. Él indica que vaya a su departamento. En el camino se encuentran con un santuario. La puerta Tori está siendo usada como portal por los visitantes. Al acabar con todos, purifica el portal, despejando la niebla alrededor del santuario. Adentro encuentran un katashiro, un pedazo de papel con forma humana. Al salir se encuentran con algunas almas de las personas que están siendo transportadas por visitantes. KK le dice que use el katashiro para absorber las almas y que busque una cabina telefónica. Al encontrarla, KK introduce un código para abrir el teléfono y coloca el katashiro para transferir las almas para que después vuelvan a la normalidad en cuanto la saquen. Estas cabinas fueron construidas por el amigo de KK, Ed. Después llegan al departamento de KK, donde le enseña un mapa indicándole que toda Shibuya está rodeada por la niebla. ¿Estás diciendo que todos en Shibuya se han ido? Sí, por lo menos de 50 a 100 mil habrán desaparecido ya. Quizá más.
En algún lado está Anya con tu hermana, le dice. Akito se entera que KK era un detective de lo sobrenatural. Junto con unos amigos trataron de detener a Anya pero no pudieron y le da un arco que tenía. Al salir destruyen una barrera que alguien les puso. Con la ayuda de la visión espectral de KK encuentran el rastro del sospechoso, pero al seguirlo desaparece. Entonces KK lo guía a 2 santuarios para absorber 2 orbes para poder atacar con fuego y agua. Ahora deben ir a un mirador para averiguar dónde Anya planea hacer el ritual. Al llegar al edificio purifican otro portal Tori y obtienen talismanes para aturdir a los visitantes. Después llegan al mirador y observan al sospechoso del cual perdieron el rastro. Akito lo sigue bajando hasta las vías del metro y llegando a una construcción subterránea donde encuentran una puerta Tori. El sospechoso aparece y los lleva a otra dimensión donde se transforma en una bestia que también tiene las habilidades de KK. Akito estaba a punto de destruir su núcleo, pero la bestia lo evita y cambia de forma. KK se enoja porque es su cuerpo que está siendo usado. ¿Por qué no luchamos? Porque ese soy yo. Hizo esta monstruosidad usando mi cuerpo. No puedo matarme a mí mismo, le dice. Entonces escapemos, le contesta. Pero KK se niega, intentando recuperar su cuerpo. Son atacados, obligando a KK a salir del cuerpo de Akito. Y KK es atrapado, desapareciendo junto con su cuerpo. Mientras tanto, Akito recuerda cuando Mari lo reprendió por no visitar la tumba de sus padres. Al despertar se da cuenta de que KK ya no está. Entonces decide regresar al departamento de KK, evitando a los visitantes. Al llegar encuentran a la amiga de KK que estaba en la foto, Rinko. Ella le dice que su conexión con KK aún está presente y que le entregue esta foto cuando lo encuentre. En esta foto está la familia de KK. Al salir, sigue el rastro negro de KK, llevándolo a un santuario con visitantes. Al entrar encuentra el cubo en el cual está atrapado KK. Akito lo toca y lo libera. También le enseña la foto de su familia y le menciona sobre Rinko. Aunque esté muerta, sigue metiéndose en mis asuntos. KK entra de nuevo al cuerpo de Akito. Al salir, visitantes aparecen. Ahora Akito y KK pueden sincronizarse, haciéndose más fuertes por un tiempo. Al acabar con todos, un pilar de luz sale cerca de ellos. Anya ya está preparando la base para el ritual. Apúrate, dice KK. Ahora se dirigen al pilar de luz, pero al acercarse hay niebla por todas partes. Una cabina telefónica comienza a sonar. Al contestar, Rinko les dice que la fuente de la niebla está en un edificio del centro. Al llegar ven el rastro de Rinko, pero ingresan por la azotea del edificio. Bajan hasta el piso inferior donde encuentran el espíritu de Rinko. Este dispositivo interfiere con los niveles de éter para evitar que eso ocurra y siga siendo invisible. Así es como esparcen la niebla en secreto en el mundo de los mortales. Ella va a desactivar el dispositivo mientras muchos visitantes llegan para evitarlo, pero Akito los detiene. Al acabar menciona que la fuente de la niebla ahora es visible. Akito se va donde esta fuente para purificar el portal. Al hacerlo se activa una barrera, pero Akito y KK la destruyen. Entonces KK comienza a sospechar de Rinko. Le dice que busca una cabina telefónica con una marca de color diferente a las demás para poder hablar con Ed. Al encontrarla escuchan una grabación de Ed mencionando que solo él y un tal Del lograron escapar de Shibuya. Se separaron de los demás en un estacionamiento de la calle Jiso. Entonces van al estacionamiento a ver qué sucedió. Al llegar encuentran una grabación donde una tal Erika le dice a Rinko que si no la lleva irá sola. Entonces Rinko le dice a Ed y al tal Del que se vayan de Shibuya. Ella irá tras Erika. ¿Qué hay de KK? Dile que no puede dejar que Erika luche. Y pon esto dentro del casillero en la estación de Shibuya. Llegan al casillero donde hay una nota de Rinko diciéndole a Erika que si decide regresar que le espere en un departamento. Esa es Rinko. Dejó esta llave y una nota por si no podía encontrar a Erika. Al dirigirse al departamento, KK menciona que Anya es el padre de Erika y al llegar ven lo que pasó en el departamento. Recuerdo del hospital. Está con los visitantes. Sabía que tratábamos con una impostora. Ahora que saben que Rinko es una impostora, la encuentran afuera del departamento y desaparece. Está cerca, encuéntrala, dice KK. Akito se apresura a encontrarla mientras pasa por varias ilusiones. Al encontrarla, liberan el sello rescatándola, pero todavía no aparece. Al contestar una cabina telefónica, Rinko menciona que está bien y que ella sabe la fuente de la niebla en esta área. Terminemos con esos nuevos portales Tori.
Akito y KK siguen eliminando visitantes y purificando Portal Story, acercándose cada vez más al pilar de luz y finalmente llegan. Encuentran una cueva y al entrar, encuentran a Anya con sus ayudantes. Anya menciona que el ritual pronto comenzará y Mari ya está lista. KK menciona que Anya quiere conectar este mundo con el más allá para traer de nuevo a su esposa que murió hace 5 años. Entonces Anya les quita la máscara a sus ayudantes, revelando que son los cuerpos de su esposa y de su hija Erika. ¿Sacrificaste a tu propia hija por eso? El cuerpo no es más que el receptáculo del alma. La hija se transforma en un monstruo con 3 colas, el cual separa a KK y se lo come. ¡Aléjate de ella! ¡Dios mío, nos está separando! ¡KK! Sin los poderes de KK, Akito se esconde para destruir los núcleos. Al regresar, ven a Anya en medio de un conjuro. Akito y KK van a atacarlo, pero son expulsados. Anya termina el conjuro y sale una sombra gigante que se dirige a la ciudad. KK lanza un conjuro para liberar el cuerpo de Erika. Al salir de la cueva, ven una niebla negra alrededor de la torre de Tokio y 2 sombras gigantes más. Al escuchar una cabina telefónica cerca, Rinko les dice que Anya está avanzando en el ritual. Ahora se hicieron visibles más Portal Story y le da las gracias por lo de Erika. Después de purificar varios Portal Story, KK lo guía al garaje de un edificio donde le muestra la moto modificada de Rinko. Tiene un tipo de tecnología antiespíritus, según sé. En teoría nos ayudará a atravesar la niebla. Para usarla necesitan una rueda de turbina, gasolina y aceite aromático del inframundo. Una grabación de Ed les dice que el aceite lo pueden encontrar donde la interferencia del inframundo sea fuerte. KK y Akito suben al mirador donde ven una puerta Tori diferente a las demás. Después de conseguir los materiales y el aceite acabando con la guardiana que lo custodiaba, regresan al garaje donde KK arregla la moto. Ahora se dirigen a la torre atravesando la niebla gracias a la barrera de la moto. Pero en el camino, el cuerpo de KK los ataca. Al dirigirse a la torre encuentran a Rinko. Ella murió en este lugar y ya que no tiene nada que la retenga, se va. Así que Erika era lo que mantenía a Rinko encadenada a este mundo. Al dirigirse a la torre, el cuerpo de la esposa de Anya aparece y se transforma en una monstruosa araña. Akito se enfrenta hasta acabar con ella. KK la libera como hizo con Erika. Después entran a la torre donde Akito empieza a escuchar la voz de Mari. Tan solo te asusta que yo muera por tu culpa, ¿verdad? Akito comienza a afectarse por lo que escuchó. Mientras suben, KK confiesa que no fue un buen padre. Casi nunca llegaba a la casa y cuando le llevaba un juguete a su hijo, a él ya no le interesaba. Ya ni siquiera le importaban aquellos supercoches. KK. Pero no voy a huir de esta batalla. Al llegar encuentran a Anya junto con Mari. Sigue mencionando que solo la muerte del cuerpo libera la forma real del ser humano. Pronto lo entenderás cuán insignificantes son los cuerpos terrenales, le dice. Quítale las manos de encima, le contesta, pero está protegido por una barrera. Tengo todas las almas que necesito. Las usaré para romper la barrera entre la vida y la muerte. Tu hermana es la última pieza para lograrlo. Akito se enoja y comienza a golpear la barrera. Anya menciona que en el nuevo paraíso que va a crear, las almas de su esposa e hija vivirán eternamente. También creará un paraíso para Mari. ¿Estás loco?, le dice Akito, y él le responde si está seguro de que Mari quiere volver a su cuerpo. ¿Puedes imaginar lo que tu hermana soporta bajo estos vendajes? Permanecer atada a este cuerpo solo prolongará su agonía. Akito comienza a culparse. No lo escuches, dice KK, que lo mate ahora o el mundo se va a acabar. Pero los sentimientos de culpa lo dominan y se rinde. Anya se va en la sombra del gigante. ¡No dejes que te altere! ¡Arriba! ¡Ahora!
Keikei lo presiona y en este momento aparece su cuerpo. ¿Tienes miedo de escuchar la verdad?, le dice Keikei, de cómo podría sentirse Mari. ¿Tú qué sabes? Nada. Ni siquiera sabía lo que pensaba mi propia familia. Por eso necesitas averiguarlo por ti mismo. Tras estas palabras, Akito reacciona y pelea contra el cuerpo de Keikei. Al acabar con él, Keikei libera su cuerpo. Como solo pasó unos segundos en el otro mundo, Akito salta y logra aferrarse a la sombra del gigante. Llegan al interior y pasan por recuerdos de Akito y Mari, desde el día en que nació, como fueron a la primaria, llegando hasta el día cuando su madre se enfermó y murió. Supongo que Alfie, mamá y papá están juntos de nuevo. De aquí en adelante, la vida de Mari y Akito solo iba empeorando cada día. Mari se sentía sola ya que Akito escapaba cuando había problemas. Finalmente, llegan a una gran puerta. Al abrirla, ven a Anya junto con Mari y a todas las almas que recolectó. Solo quiero hablar con ella, le dice. Ella ya no tiene nada que decir, le responde, y comienza el ritual. Varios visitantes aparecen. Mientras Akito lucha contra ellos, un rayo interrumpe el ritual y un gran agujero se forma. La puerta al inframundo se ha abierto. Y ahora, para el paso final. Anya detiene el tiempo, pero no pasa nada y los visitantes comienzan a desaparecer. Akito y Anya se dan cuenta de que Mari está levitando, cubierta por un aura y sin sus vendajes. ¡La ceremonia no puede ser detenida! Anya cae al agujero y Akito ayuda a su hermana. Mari le da las gracias al venir por ella. Yo quería disculparme. No fue tu culpa, le dice. Ella regresó para darle los anillos de bodas de sus padres. Fue lo único que salvó del incendio. Ella le dice que viva y finalmente que está feliz de habérselo dicho. Anya regresa y sale del agujero con los espíritus corrompidos de su esposa e hija. Todavía quiere purificar las almas de la humanidad y así volverá a ser uno con su familia en un paraíso eterno. Los espíritus de su esposa e hija se fusionan con él, transformándose en un gran gusano aberrante. La batalla final comienza y Akito con la ayuda de Keikei dan sus mejores golpes. Finalmente acaban con él y las almas que capturó empiezan a liberarse, volviendo a la normalidad. Akito es transportado a un bosque junto con Mari y los espíritus de sus padres aparecen para llevarse a Mari. Akito menciona las fechas cuando fallecieron. Nunca lo olvidé, nunca podría olvidarlo, les dice. No seguiré fingiendo que no duele. Viviré. Incluso si eso significa sentirme débil. Los padres aceptan su palabra y le indican la salida. Cuando nos reunamos, habré vivido una vida plena y buena. Mientras Akito se va, Keikei le pide una última cosa. Habla con mi esposa y mi hijo. Diles que nunca me rendí. Ni por un momento. Lo haré. Lo prometo. Al salir, Keikei también se despide. No dejes que te vuelvan a poseer, Akito. Otros espectros no son tan encantadores como yo. Sí, eres todo un encanto. Te llevo en la mente. Deberías agradecerme. Gracias. Descansa en paz. Keikei. Akito regresa al mundo real para cumplir la promesa que le hizo a Keikei y para vivir una vida como lo prometió.